Toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo, delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego, toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuestra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Ahora, ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo espelta, y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla harás pan para ti durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepárate raciones de alimento de 228 gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego, mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco, y luego cómete el pan. Después el Señor dijo: así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles a donde los expulsaré. Entonces dije: oh Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Pues nunca me he contaminado. Desde que era niño hasta ahora jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien, dijo el Señor. Puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Por la falta de alimentos y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo. Ahora, acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante 390 días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho 40 días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado a otro hasta que se hayan cumplido los días del ataque. Ezequiel 4. Hola, ¿cómo están?
Mi nombre es Camilo, para los que no me conocen. Bienvenidos a la casa del Señor. Queremos saber si de pronto hay alguien nuevo que nos visite por primera vez. Si puede levantar su mano y alguien se le va a acercar y pasarle un papelito. No es necesario que se paren ni que se presenten ni nada. Bueno, lo que acabamos de leer y ver, no soy experto en el tema de la actuación. Algo se hace, pero es más o menos lo que el Señor le pidió al profeta Ezequiel que hiciera. Como les decía, esto está en Ezequiel 4 y esto nos va a servir como para revisar todo el tema de hoy. Este va a ser el gran contexto con el cual vamos a estar aprendiendo de la palabra. Entonces quiero hacerles como un pequeño resumen de lo que pasó en este capítulo. Está el profeta Ezequiel. No me quiero detener mucho en quién era Ezequiel, ni el contexto histórico en que estaba Israel, ni todo lo que estaba pasando, pero lo que les quiero decir es que Ezequiel era un profeta, y era un profeta al cual Dios le hacía unas peticiones extrañas. Como todos los profetas, digamos, cuando Dios les decía algo, era extraño, porque Dios decía, vaya y haga esa cosa, vaya y haga esa otra cosa, te pido que hagas esto. Y este fue una de las tantas veces que Dios le habló a un profeta y le dijo, haz algo extraño. Entonces, recapitulando, el profeta hace unas artesanías, hace como una ciudad de barro, la representa, digamos. Después anuncia el juicio a todo Israel y le dice, miren, esto va a pasar con ustedes, va a haber una guerra, va a haber un sitio, van a venir arietes, van a venir terraplenes, se van a montar por los muros, van a destruir. Luego le dice que va a estar 390 días acostado de un solo lado, que iba a estar amarrado, que iba a comer aproximadamente 298 gramos de una mezcla pues, de granos, que es muy poquito, y que iba a tomar aproximadamente por día 2 botellitas de estas, más o menos. Y esa iba a ser la ración de él por 390 días mientras estuviera acostado por el lado izquierdo. Después Dios le dice, te vas a acostar al lado derecho y vas a estar 40 días. Yo no lo leí en la Biblia, pero parece que en esos 40 días él no come y no toma agua, porque la Biblia sí dice que por 390 días comas, pero cuando pasan los 40 días no le dice nada. Es posible que el hombre estuviera en ayuno. Entonces, peticiones extrañas y esto. Y luego hace otra vez un anuncio de juicio. Vemos la obediencia de este profeta ante una petición extraña de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado así en sus vidas, han tenido como Dios les dice algo y ustedes dicen, uy, no, Señor, pero como que no es como... Perdón, debe ser el del lado, ¿cierto? A mí me ha sucedido, hacia el final de este mensaje les voy a contar un poquito, pero sucede. Quiero hacerles una pregunta. ¿La obediencia es una decisión aislada de las demás decisiones? ¿La obediencia es una sola decisión o es un estilo de vida? Un estilo de vida. Súper. No sé si a ustedes les pasa, a mí me suele pasar, cuando leo la Biblia, usualmente veo como muchas imágenes y muchas representaciones y las veo todas seguidas. Entonces leo y paso una página y yo pienso que es inmediatamente y que no, esto pasó en un día. Y a veces no sucede así. A veces la Biblia, de página a página, pueden pasar cientos de años. De hecho, de Génesis 1.1 a Génesis 1.2, dicen los expertos que hay mucho tiempo. ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo leo la Biblia, o la leo de corrido, pienso que las cosas y los eventos en mi vida deben suceder de corrido. Entonces Dios le dice a Pablo, no, vete por allá, vete al desierto, cuando se le caen las escamas, cuando está con Ananías, luego se va al desierto, y a la siguiente página es enviado a las misiones. Entonces uno piensa, no, pues entonces como lo leí de un lado a otro, entonces como mi vida es cortica, entonces yo quiero que todo suceda allá, entonces... No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa con mucha frecuencia que leo algo y digo, no, quiero la respuesta ya. Y la respuesta no llega. De ese no es el tema, lo que estamos hablando, pero ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces Dios nos demanda cosas o nos dice cosas y muchas veces son instantáneas, muchas veces son peticiones extrañas y muchas veces no. Ya creo que todos dijimos que la obediencia no es una decisión aislada. Dijimos que obedecer es un estilo de vida. Yo no es que hoy obedezca y mañana desobedezca y pasado mañana obedezca y luego desobedezco o luego decido no hacer nada. Debe ser un estilo de vida, debe ser una continuidad, ¿cierto? Entonces,
Si la obediencia no es una decisión aislada de las demás, ¿qué estamos haciendo con las instrucciones o mandatos que Dios ya nos ha dado? Si se supone que yo debo vivir en una línea continua, digámoslo así, y en una como continuo estilo de vida, Dios en su palabra nos ha dado muchas instrucciones y muchas palabras, muchas órdenes, muchos consejos, y a veces le decimos, no, Señor, yo creo que eso no es para mí, o no, esa parte de la Biblia como que no es para mí, o no, escríbeme esto que me estás diciendo con un dedo de fuego en la pared para que yo te crea. Entonces, ¿por qué a veces no obedecemos aquellas peticiones de Dios que no son extrañas? De pronto es fácil, o puede ser más fácil obedecer una petición extraña a obedecer una petición común y corriente. Ay, Camilo, ¿cómo así? Es que para mí es más fácil pedir perdón que irme al África, no sé. Pero muchas veces esas instrucciones que están implícitas en la Biblia que hemos leído por años, las pasamos por alto. Y Dios nos ha dicho por mucho tiempo, perdona, ama, no seas orgulloso, pide perdón, sé misericordioso, sé bondadoso. Y no lo hacemos. Y queremos solo, no, Señor, yo voy a cambiar solo si tú haces esto. O no, Señor, si pasa esto, entonces yo hago tal cosa. Y esperamos y jugamos como a esperar a que Dios con su dedo de fuego escriba en la pared como para que yo obedezca. Entonces, cuando estaba haciendo este tema, ya había leído este pedazo unas semanas atrás porque me estoy leyendo este libro de Ezequiel, y pues cuando lo leí quedé como pues interesante, ¿no? Como que 390 días acostado sobre un lado, quizás le dio llagas, no se bañó, o sea, complejo, ¿no? O sea, yo como que me ponía en los zapatos de este hombre y decía, pues tremendo, cocinar un pan con excremento humano, como que Dios le dice, no, Señor, yo nunca he comido nada que esté fuera de la ley. Ah, bueno, entonces cocínalo con excremento seco de vaca. Entonces yo como que decía, extraña estas peticiones, como que Dios te diga, acuéstate en medio de la plaza de Caicedo por 90 días, por 30 días, por 5 días, y comienza a hablarle un poco a gente que va a pasar tal o tal cosa. No sé si suceda, no sé si hoy en día eso se vea, como a ese nivel como de peticiones extrañas, pero sí sé que a nivel de peticiones no extrañas, las vemos todos los días, y creo que a veces me pasa a mí, entran por un lado y salen por otro. Como que yo leo algo y digo, no, pues, ya, y cierro la Biblia y sigo mi camino. Entonces, Dios ponía hoy en mi corazón como un despertar, como un deseo de transmitirles a ustedes, a mí, que muchas veces Dios nos demanda cosas, nos pide cosas extrañas, pero Dios todos los días, cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos dice algo, nos dice a través de un ejemplo no sé, de Jesús, a través de un ejemplo de Pablo, a través de un ejemplo en el Antiguo Testamento, y nos da instrucciones, y a veces creemos que no, pues esto no, yo como que no voy a perdonar porque no, esto no me toca, o no siento hacerlo. O muchas veces tomamos decisiones creyendo que obedecemos a Dios y mentiras. Las tomamos como respuesta al miedo, como respuesta a la ansiedad, como respuesta al temor. Entonces, de esto voy a hablar un poquito a continuación. Pero entonces, yo me pensaba y cuando leía esto, decía, bueno, hay peticiones extrañas de Dios que sin duda hay que obedecerlas. Hay peticiones de Dios que no son tan extrañas, son comunes y corrientes, como ir, amar, visitar, consolar, dar apoyo, amar. Quiero que leamos Colosenses 3, del 18 al 24, y estas, digamos, son unas peticiones de Dios que no son extrañas, son peticiones, ya van a ver, lo más comunes que hay. Colosenses 3, 18 al 24 dice, mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Ya van 2 instrucciones. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Van 3 instrucciones. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia,
es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, esto es una escena del día a día. Aquí creo que todos o somos padres, o son madres, o somos hijos, o son esposos, o tienen un jefe, o tienen un empleado. Creo que esto nos aplica a todos y esto es el día a día. Ahí en el día a día Dios nos dice que nos sujetemos, que amemos, que respetemos, pero sobre todo el versículo que más me gusta de este pedazo es el 23, donde dice que todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo leo este versículo y pienso en la palabra obediencia, es como si el Señor me dijera, obedéceme en todo, porque todo lo que tú estás haciendo lo haces delante de mí. No lo estás haciendo, o sea, sí lo estás haciendo delante de una persona, pero realmente lo estás haciendo es delante mío. Yo te estoy observando, yo te estoy viendo. Entonces yo decía, bueno, si el Señor me está diciendo que me está viendo todos los días y que observa mi caminar, ¿por qué no le hago caso a las peticiones naturales que Dios me haga? ¿Por qué no, si yo sé que mi vida está expuesta delante de Dios, por qué tengo que esperar a que suceda algo extraordinario para obedecerle? Entonces, está bien obedecer aquellas peticiones extrañas de Dios, pero también debemos obedecer las peticiones cotidianas. Sé que a muchos de nosotros, no todos levantaron la mano, entonces sé que los que estamos aquí hemos leído la Biblia, entonces sé que esto no es nuevo, sé que no es nuevo que nos digan que hay que obedecer. Entonces, cuando leía esto, Dios me hacía reflexionar y me decía, bueno, o sea, todos los días te estoy dando instrucciones y qué está pasando con ellas. Y quedé como con el bueno, Señor, pues quizás algo está pasando en mí, que estoy esperando un movimiento sobrenatural o algo súper especial para poder obedecerte, siendo que tú ya me estás hablando todos los días de algo. Entonces, yo me hacía una pregunta y se las hago a ustedes. Y es, ¿será que Dios tiene que recordarnos todos los días lo que debemos hacer? O sea, creo que por la cantidad de personas que levantaron la mano, creo que todos sabemos lo que estamos hablando. Y muchas veces esperamos que Dios nos vuelva a decir lo mismo que ya nos ha dicho una y otra vez y que leemos una y otra vez, pero que no hacemos. Entonces yo me estaba preguntando y les dejo esta inquietud en sus corazones. Porque si no, entonces, ¿para qué nos dejó la Biblia? ¿Para qué nos dejó el Espíritu Santo? Dice la palabra que habrá un nuevo pacto y en este nuevo pacto pues Él escribirá sus palabras en nuestros corazones. Ya no estarán más en tablas ni en papeles. Siguen estando en papeles, pero va a estar en nuestro corazón. Entonces, si la palabra está todos los días en mi corazón y si tengo el Espíritu Santo que recibí cuando recibí al Señor, pues creo que ya tengo aquí la ruta. Que a veces no sepa cuál es el siguiente paso, pero ya por lo menos en la mente tengo claro qué es lo que Dios espera de mí. Cuando estaba haciendo este tema, recordé una frase en latín que me gusta mucho. Esta frase la leí como hace 6, 7 años y quedé impactada por su significado. Esa frase es coram Deo. Coram, C-O-R-A-M, Deo. Y en latín o en el español traduce algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Y desde que escuché eso, como que esa frase quedó marcada en mi corazón, porque es como si Dios me dijera o me recordara o pusiera como un sello en mi corazón que mi vida para Él está expuesta, que Él me ve, que Él constantemente me está viendo y que mi vida delante de Dios está expuesta, como un libro. Así como yo veo este libro, Dios ve mi vida y Dios sabe qué pasó antes y sabe qué va a pasar después. Entonces cuando entendí esto, por un lado, pues tremenda responsabilidad. No sé si ustedes tengan esto claro o no, yo no lo tenía claro o no lo tenía como tan claro como debería tenerlo, pero cuando Dios me dijo esto quedé como que wow, o sea, todo lo que hago pues lo debo hacer delante de Dios como si fuera para Dios, así tengo un jefe o no, así tengo un hijo o no, así tengo un papá o no, así tengo una esposa o no. Entonces fue como marcando en mi corazón y mi vida tomó un tinte más genuino y dejé de quitarme como máscaras, como apariencias y comencé a ver mi vida de manera más genuina, sabiendo que Dios me ve y que así como me ve, pues debo responder a lo que Él me pide, porque es que Él me está viendo. O sea, mi vida no está escondida, o sea, no es que yo esté detrás de una montaña y Dios no me pueda ver. Dios me puede ver y ve cada una de mis acciones y de mis omisiones. Entonces, quiero dejarles esa pequeña frase como regalo.
Coram Deo significa algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. En mi corazón la vida de Camilo Varo está expuesta delante de Dios. Y como les decía ahorita, un pequeño paréntesis, entender esto, y obviamente esto está respaldado por la palabra, ¿no? No es que cogí una frase pues, de un filósofo por allá y la cristianicé y la volví doctrina, no. Pues porque la palabra y a lo largo de toda la Biblia, Dios nos muestra que Él nos ve, que Él nos observa, que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos habla, que Él nos escucha. Entonces quiero que se lleven como eso en su corazón y dejarles saber con todo el amor del mundo que así como Dios me lo hizo saber es que sus vidas están expuestas delante de Dios y lo que hagan no dejen de hacer, para bien o para mal. No quiero juzgar, no soy el profeta Ezequiel para decirles, no, eso es lo que Ezequiel hizo con Israel, yo no voy a hacerlo acá, pero sí les quiero dejar eso en su corazón porque cuando yo lo entendí me impactó mucho, fue muy impactante y me permitió reorientar mi vida hacia algo distinto. Yo les mencionaba que se me cayeron mucho máscaras como máscaras. ¿Por qué? En este punto de la enseñanza, Dios ponía en mi corazón, no sé si ustedes han escuchado la palabra disclaimer. Eso es en inglés, está en los contratos o en los convenios. En español traduce descargo de responsabilidades. Usualmente todos los contratos o convenios que uno hace con una entidad o algo tienen la letra pequeña y dicen yo no estoy obligado tal. O esto se cancela, sí, o si pasa esto otro, entonces este contrato se invalida. Hay un pequeño descargo de responsabilidades en el tema de la obediencia y les quiero decir por qué. Yo les comentaba que muchas veces uno dice hacer algo en nombre de Dios, pero en su corazón sabe que lo está haciendo porque tiene miedo, o porque tiene rabia, o porque tiene temor. Y un clarísimo ejemplo de esto fueron las cruzadas. Hubo un montón de gente que en el nombre de Dios mató un montón de gente. Y estoy seguro que Dios no les dijo eso. Ya después uno con la historia, con todo eso, entiende que había intereses económicos, políticos, sociales, para un espacio en particular de unas naciones. Entonces, ¿qué es lo más fácil decir? No, Dios me está diciendo que vaya y le des para todo el mundo porque es que ustedes son pecadores y yo no soy pecador. Entonces, muchas veces pasa en nuestras vidas que tenemos emociones, tenemos sentimientos y tomamos decisiones creyendo que obedecemos a Dios, pero mentiras. Estamos en nosotros poniéndole un tinte espiritual a una decisión que yo estoy tomando, que Dios nunca me ha ordenado que yo la tome. Y les voy a explicar con ejemplos bíblicos, personas que tomaron decisiones y después cuando uno lee la Biblia y sigue leyendo como en todo el contexto, se da cuenta que lo que hicieron estuvo mal. Entonces, si a ellos les pasa, si pasó en las cruzadas y si me pasa a mí, creo que nos pasa a todos. Muchas veces tomamos decisiones y metemos a Dios de por medio y decimos, no, es que Dios me dijo que te dijera, o es que Dios me dijo que hiciera. Muchas veces sí es cierto, no va a poner en duda, porque muchas veces sí Dios te dice que hables y que le digas a alguien en nombre de Dios, pero muchas veces es uno queriendo decir algo y uno queriendo como, no, pues para que me crean, entonces Dios te dice que X, Y, Z. Entonces quiero leer 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Es otro de esos versículos que cuando lo leí quedó como marcado en mi corazón. Dice, 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Muchas veces queremos que nos digan algo. Queremos escuchar algo. No, es que yo quiero que me digan esta cosa. No, yo necesito X cosa, entonces voy a que me digan eso. O no, es que yo estoy buscando eso, entonces recurro a los lugares donde sé que me hablan y me dicen este tipo de cosas. Y muchas veces pasa con nuestras vidas, que estamos solteros, queremos casarnos, entonces no, Dios me dijo que te diga que tú te vas a casar conmigo. Y pues, no sé. O comienza uno a tomar decisiones que uno dice, después de que pasa un tiempo, dice, esa decisión como que no era de Dios, era carnal. Entonces, tristemente, y aquí es donde Dios me decía como que diles esto, y es que muchas veces el nombre de Dios queda por el piso.
porque yo le dije, no, pues Dios me dijo que me casara contigo. No pasó con Angélica, quiero hacer un paréntesis, pero sí sé casos. Y entonces va la chica donde el chico y él queda como que, pues Dios a mí no me ha dicho nada, pues, y si no me dice nada, pues lo siento. Hay un testimonio que leí en un libro de unos misioneros, donde un profeta va a hacer así. Fue donde esta mujer y le dijo, no, pues mujer, tu esposo va a morir, yo te recomiendo, el Señor te dice que vayas preparando, bueno, bla, 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 bla. Y ella como que tenía claro esto que les había explicado, que su vida vivía delante de Dios y tenía una comunión con Dios tan chévere, que le dijo al tipo, pues mira, Dios a mí no me lo ha dicho, lo siento. Y el man está vivo todavía. Y esto fue hace como 50 años. Entonces muchas veces, sí, como que le ponemos el tinte espiritual y le ponemos el disfraz de que Dios me dijo y hacemos cosas creyendo que le obedecemos a Dios, pero mentiras. Como hay momentos donde sí, Dios nos dice, haz esto, haz esto, y es muy claro, y uno lo hace, y siente como el respaldo de Dios, y a lo largo del tiempo se evidencia que sí fue Dios el que habló. Muchas veces uno toma decisiones y le pone el nombre de Dios, y cuando a ti te dicen, no, es que Dios te dice que hagas algo, no, pues ya Dios me dijo, entonces no, pues ya, no, ya, pues voy a hacerlo porque es que me están diciendo que Dios me dijo. Entonces, ¿por qué quería comentarles esto? Porque en todo este gran tema que estamos hablando, hablamos de fe enfocada, comenzamos a hablar de la obediencia, pues va siendo como una consecuencia, o sea, todo lo que comenzamos a ver, amándonos, sirviéndonos, cuidándonos, fe enfocada, como que enfoquémonos, vamos como que cada vez yendo como de más afuera del corazón hacia cada vez más adentro. Y en este tema de la obediencia, obviamente debe ser radical, y si Dios dice haz algo, pues hay que hacerlo, no hay que dudar, porque si Dios lo dice, Dios te llevará. Pero también tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener, como les decía, el Espíritu Santo en nuestros corazones y la palabra de Dios. Dice también otra palabra parafraseada, probar, o sea, como que probar lo que te están diciendo, o sea, como que ¿qué te están diciendo? Lo que estás escuchando, tus deseos, tus emociones, ¿están respaldadas por la Biblia? Lo que tú quieres hacer tiene un sustento bíblico, y no, por ejemplo, entonces como David fue y mató a el que era esposo de Betsabé, entonces yo voy o sea, como que sin sacar el tema de contexto, ¿no? O sea, como tomar la palabra, leerla, tomarse el tiempo para decir, bueno, si el Señor me está pidiendo hacer esto o lo otro, ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué? Para que nuestras decisiones estén basadas en lo que la palabra de Dios dice, para que mi obediencia sea una obediencia genuina y no simplemente como una fachada. Entonces Dios me decía, y quiero leerlo súper textual, ojo con disfrazar un deseo carnal, un miedo o una mentira con vestidos espirituales de obediencia. Me pasa a mí, no crean que porque estoy acá dando este tema no me ha pasado, porque sí me pasó. De hecho, ahorita les voy a contar algo que gracias a Dios no salió mal y no fue para mal, pero sí en el tiempo me di cuenta que por la razón por la cual lo había hecho no era una razón buena, sino que hubo otro motivo que me llevó a tomar una decisión. Como les digo, gracias a Dios no pasó nada grave, pero entendí con el tiempo que hay decisiones que yo he tomado y que tomo que son basadas en lo que yo quiero. Entonces, ahorita les había dicho que les voy a mostrar unos ejemplos bíblicos de personas que tomaron decisiones creyendo que obedecían a Dios y mentiras, estaban llenos de miedo o llenos de temor. El primero de ellos está en Génesis 12, 1 al 4. Creo que todos hemos leído este pedazo, cuando Dios llama a Abraham, y pues quiero leerlo súper textual. Dios le dice a Abraham lo siguiente: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. O sea, es decir, deje Colombia, como por decirlo así, deje la familia Varo Echeverry y váyase, por decirles un ejemplo. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor lo había dicho, y Lot se fue con él. ¿Por qué se fue Lot con él? No sé. La Biblia de pronto no nos dice por qué razón, pero Abraham tuvo que haberle dicho a Lot, oye, qué pena, pero la instrucción de Dios fue clara, tú no puedes ir conmigo.
Ahora, ¿por qué fue Lot con Abraham? No tengo ni idea. No sé si alguno de ustedes sepa, creo que solo lo sabremos cuando estemos allá en el cielo. Pero el hecho es que Dios le dice, vete y deja todo. Y él permite, quizás por amor a su sobrino, quizás porque no tenía papá, no tenía mamá, porque lo veía muy desorientadito, pobrecito, venga mijito entonces conmigo, yo lo llevo para que no se me pierda en el mundo. No sé, pero lo hizo y desobedeció. El segundo es con este mismo personaje, es con Abraham. Está en Génesis 12, del 10 al 20. Hay tremenda hambruna en el país. Donde él está ubicado hay mucha hambre y él dice, no, pues me voy a Egipto. La Biblia no dice que Dios le haya dicho que se fuera para Egipto, pero él se fue para Egipto. Digamos que quizás nadie sino él y Dios se relacionaban y solo él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero como Abraham había sido llamado por Dios y Dios le había hablado, pues si él dice, no, es que nos vamos para allá, ¿qué va a pensar la gente que estaba en el entorno de él? No, pues si Dios le habló y le dijo esto y se le dijo que lo iba a bendecir y lo iba a engrandecer y bla, 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 seguramente él sabe por qué está tomando esa decisión y se fue. Lo triste es, ¿qué pasó con su esposa? Él, cobarde, lleno de miedo, di que eres mi hermana para que no me maten. Y se la da a un faraón. La Biblia no registra textualmente si hubo una relación entre la esposa y faraón, pero pues en ese entonces cuando la palabra dice se conocieron, se la dio, pues implica una relación sexual. Entonces, triste que un hombre casado con su esposa pues diga, no, pues decir que sos mi hermana y no, ¿cierto? Y luego vuelve y sucede. Lo triste es que vuelve y le pasa por allá en Génesis 20 con Abimelech. En esta ocasión Dios le dice a Abimelech, pilas, que ella es una sierva mía, no te metas con ella. Y luego Abimelech le dice, uy, Abraham, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué me estás dando a tu mujer? O sea, bueno. Pero entonces, ¿qué vemos con Abraham? Abraham, pues que tomó decisiones basadas en qué, en el miedo, en la situación política que estaba viviendo. Y nos pasa mucho hoy en día. Lo que estamos viviendo es tremendo, una incertidumbre tremenda. Pero si Dios no nos ha dicho que nos movamos, pues ¿por qué nos movemos? O si nos vamos a mover, no digamos, no, es que Dios me dijo que me fuera. Tengamos pantalones y digamos, me voy porque ya tengo susto. O me quedo porque tengo ganas, porque sé que esto va a salir para adelante. O me quedo en esta empresa porque Dios me dijo que me quedara. O me voy de esta empresa porque las prácticas son, no sé, son malas. Pero pues no le pongamos un tinte así como que, no, es que el Señor me dijo que me fuera de este país. O sea, Dios sí lo puede decir y no estoy poniendo en duda a las personas que Dios les dice así y que responden así. Pero muchas veces nosotros o yo no pasa así y muchas veces yo tomo decisiones y digo, es que Dios me dijo que me fuera, entonces me voy y nadie puede cuestionarme porque Dios me dijo. Entonces cada uno como el intocable, como no, pues si Dios le dijo, pues bueno, pues respetar esa decisión. Como les digo, esto hay que mirarlo con pinzas, por eso el Espíritu Santo debe estar vivo en nuestro corazón, debemos leer la Biblia y pedirle al Espíritu discernimiento para saber qué estamos decidiendo. No está mal irse de un sitio porque no tenga susto, o sea, no está mal, o sea, creo que todos tenemos un susto innato desde hace 2 años de qué va a pasar con este país, pero pues, o sea, si Dios no nos ha dicho muévete, pues quedémonos, confiemos en Dios. Contrario, si Dios nos ha dicho muévete y tenemos la certeza de que es Dios, pues tomemos el paso. Pero ese no es el tema. Otro caso es con Saúl y la doble desobediencia. Saúl desobedece 2 veces. Entonces, lo primero está en Primera de Samuel 10, primer libro de Samuel 10, versículos 8 y 10. Primera de Samuel 10, versículo 8. Descenderás delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. Esto se lo está diciendo el profeta Samuel a Saúl. Le dice, vamos allá, pero espérame, y cuando yo llegue, hacemos el sacrificio. No vayas a hacerlo vos, así en caleño. ¿Y qué pasa 5 versículos después? ¿Qué pasa 3 capítulos después? Primera de Samuel 13, 8 al 14. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Es decir, cumplió. Pero Samuel no llegaba a Gilgal.
y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no imploraba el favor de Dios. Por Dios, ¿cómo es que no imploraba el favor de Dios si iban a venir a perseguirme? Pero eso no fue la instrucción que le dio Samuel. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Ese me vi forzado es como cuando el meme, me vi forzado, me tocó ofrecer porque usted no llegó. Pues, realmente, ¿y saben qué es lo triste? Que unos capítulos antes, pues Samuel había tenido un encuentro con el Señor, el Espíritu Santo se había manifestado en él, había profetizado, como que había tenido unas visiones. Entonces, si a alguien del común como ustedes y yo vemos a otra persona y no, ese man abre lenguas, ese man tiene tremendo poder, hizo así, todos se cayeron, pues uno le va a creer, por el simple hecho de lo que vimos. Entonces, quizás solo Samuel y Saúl sabían lo que Samuel le había dicho. Entonces, si el rey Saúl decía hay que hacer el sacrificio, pues el pueblo obedecía. ¿Por qué? Pues porque era el rey. Y segundo, porque como este man tuvo tremenda manifestación del Espíritu tiempo atrás, pues el man debe ser un hombre de Dios y el man no se debe equivocar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Saúl lleno de miedo, tomó una decisión, obedeció. Luego vuelve y le pasa lo mismo. Y está en 1 Samuel 15, 9. Creo que este versículo lo hemos leído bastante. Bueno, yo por lo menos lo he leído bastante. Y dice, 1 Samuel 15, 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Qué le había dicho Dios? Destruya todo, no deje nada, no se guarde nada, todo, destruyalo todo. ¿Y qué hace Saúl? Como ven, se guardó lo mejor. Y después, ¿qué dice Samuel? ¿Qué dice Saúl? Tiene el descaro de decir lo siguiente, versículos 14 y versículos 15. Y Saúl respondió: los he traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, y pilas con lo que sigue, para sacrificar al Señor tu Dios. O sea, como quien dice, no, es que había que sacrificarle algo a Dios porque es que la ley de Dios dice que bla, 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 bla. Y justificó su desobediencia y aparentemente obedeció. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de Saúl? En su miedo, en su cobardía, póngale en el adjetivo que ustedes quieran, pero no tomó una decisión basada en una convicción, sino en un temor. Luego quiero mostrarles otro ejemplo. No sé si han escuchado a los hijos de Zebedeo. Eran dos hermanos, discípulos de Jesús, que a lo largo de su caminar con Jesús tuvieron un cambio en su estilo de vida y en su forma de ser muy marcado. Primero quiero que leamos Lucas 9, 54-55. Dice lo siguiente. Lucas 9, 54-55. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero Jesús, volviéndose, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Rechazan a Jesús, Jesús quiere hacer sus milagros, sus visitas, y el pueblo le dice: no, váyase. Entonces Jacob y Juan, llenos del Espíritu Santo: Señor, que caiga fuego del cielo, porque seguramente habían leído las historias de Elías, y dijeron: no, pues Elías pidió fuego y cayó fuego y le dio espada a todos los profetas de Baal y estuvo bien. Entonces nosotros, como somos discípulos de Jesús, pues mandemos que caiga fuego. ¿Y Jesús qué le dice? No, no vine acá a destruir, vine a salvar. Y pasa lo mismo con estos dos hermanos, o con la mamá de estos dos hermanos.
en Mateo 20, 21 al 22. Dice, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió. Qué espiritual esta mujer, se postró delante del maestro y le dijo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como quien dice que la familia de los hijos de Zebedeo quede por allá. O sea, que cuando vean a Jesús, vean al lado a Jacobo y vean a Juan. O sea, lo que me da risa es como que, y postrándose ante él, o sea, reverentemente me postro delante de ti, Señor. ¿Pero qué le estoy pidiendo al Señor? Orgullo, vanagloria. Le estoy pidiendo algo, ¿para qué? Para que mi nombre, como mamá de Jacobo y Juan, pues al ver a los hijos van a decir, no, ¿de quién son esos hijos? No, de tal y de tal persona. Son mis hijos, los que están al lado de Jesús. Entonces, no sé si a ustedes les pase, a mí me ha pasado. Quiero contarles un testimonio de esto. Antes de casarme, bueno, antes de conocer a Angélica, fui a Estados Unidos y allá vi unas personas que tenían como un cierto voto con el Señor. Y era como un voto de castidad, que está muy bien hacerlo, o sea, perfecto, decidieron guardarse para Dios y compraron un anillo y se lo pusieron, pues, y oraron por ellas y súper bonito. Yo como que decía, wow, qué espiritualidad tan chévere la de estas personas, yo quiero hacer lo mismo. Entonces llegué yo y dije, no, antes de casarme tengo que haber hecho esto, tengo que haber... Y puse un resto de condiciones, un resto como de trabas, un resto de cosas que debían pasar antes de yo casarme. Porque como yo era tan espiritual y como quería santificarme y guardarme para el Señor, que obviamente sí hay que hacerlo, ¿no? No es que cuando uno se quiera casar hay que hacerlo. Solo que la forma en que yo lo hice y la motivación no fue la correcta. La motivación mía nunca fue agradar a Dios, fue hacer lo que las personas en Orlando habían hecho. Y a todo el mundo le dije, no, es que tengo un voto con el Señor. ¡Ah! ¿Cómo así? Cuéntame. Entonces, claro, se le hinchaba el pecho a uno y comenzaba a decir, no, es que... Ay, no, tan santo, tan especial, tan... Y después pasó un tiempo, conocí a Angélica, y como que seguía en este voto con el Señor, hasta que un día casi la pierdo por una bobada mía, o sea, o sea, por torpe. Y entonces vino Luz con su maravilloso amor y con su palabra sazonada con sal y me dijo, mijito, pues muy chévere lo que estás haciendo, pero te vas a perder una mujer de Dios. Tú verás. Yo quedé como que, wow, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? O sea, el voto que hice, la santidad, ¿dónde quedó eso? Y obviamente tiempo después entendí, no estuvo mal el querer santificarme, no estuvo mal el querer guardar mi corazón para la que sería mi mujer, guardar mi cuerpo, pero lo hice con la motivación incorrecta, para que me vieran, para hacer lo que otros habían hecho y mostrarme santo. Entonces, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado. En este momento no tengo claro como otro de esos ejemplos, pero sé que sucede mucho en la vida donde ponemos un disfraz y decimos, no, es que Dios me dijo, o voy a hacer esto y nos mostramos súper espirituales cuando pasa un tiempo y el fruto de esa acción no hubo fruto. La consecuencia, no, mala. Entonces, así como hubo algo malo, digamos, como que yo me di cuenta que había manipulado o había tergiversado o había disfrazado algo, también hubo algo bueno. Resulta que nosotros nos fuimos al Amazonas, volvimos y no conseguía trabajo. Conseguí un trabajo pero pues no me daba para vivir. Necesitaba, por decir algo, un peso y en el trabajo me pagaban un peso, o sea, las matemáticas no daban. Afortunadamente habíamos ahorrado bastante y pues pudimos tener como un colchón hasta el mes donde yo dije, de este mes, hasta aquí llegan los ahorros y no hay nada más que hacer. Y el Señor desde hace rato me estaba tratando un tema que era la idolatría. Resulta que, y abro un paréntesis, esto no es que esté mal, cierro paréntesis, toda mi vida crecí en un hogar donde siempre hubo medicina prepagada. No tiene nada de malo, el que la tenga, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero el Señor estaba tratando un ídolo que había en mí. ¿Por qué? Porque crecí con el comentario de no, si usted no tiene prepagada, se muere.
si no tiene prepagada en Colombia, se muere. Y yo pensaba, bueno, 44 millones de colombianos, creería que menos del 10% tiene prepagada. O sea, los otros 30 y pico millones no están muertos, viven con EPS. Y mal que bien, no voy a hablar del sistema de salud, pero mal que bien, seguimos vivos. Y entonces el Señor fue pidiéndome renuncia a esa prepagada. Yo, uy, Señor, pero Angélica está embarazada, ¿cómo va a renunciar? El parto, yo quiero que ella tenga una buena clínica. Pero el Señor me dijo, tienes un ídolo, ¿crees que porque nace en una buena clínica el bebé va a estar bien? Hay bebés que se mueren en Imbanaco, en Farallones, en Rafael Uribe, y, o sea, se mueren. Como hay bebés que nacen en Imbanaco, nacen en Farallones y nacen en Rafael Uribe, y no les pasa nada. Entonces Dios comenzó a tratar algo en mi corazón y me dijo, renuncia a la medicina prepagada. Era un platal, y si renunciaba, ese colchoncito de ahorros me daba como para otros 2 meses más. Entonces yo dije, bueno, Señor, pues, o sea, a la buena de Dios, o sea, pues, estamos en tus manos. Si le pasa algo al bebé, si le pasa algo a Angélica, pues tú responderás. Gracias a Dios no pasó nada, renuncié de la prepagada. Hasta hoy, eso hace casi 5 años, no la he necesitado ningún otro servicio médico. Cuando he ido ha sido porque en estos días levanté una cama y me dio un espasmo horrible, pero pues nada más, nada grave. Angélica tuvo el segundo hijo, o sea, con un plan que no es prepagada, nos atendieron mucho mejor, mucho más, costó mucho menos como el copago de lo que nos había costado con la prepagada. O sea, eso fue como que Dios cacheteándome. Y entonces, ¿qué pude ver? Que obedecí. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios era que yo derribara un ídolo, que yo derribara el ídolo hacia el sistema de salud, hacia porque tengo plata y porque tengo prepagada, entonces no me va a pasar nada, entonces mis hijos van a estar bien, mi salud va a estar bien. Y quería contarles esto, ¿por qué? Porque de una u otra manera nos pasa, tomamos decisiones, decimos obedecer a Dios y muchas veces lo hacemos. Y quiero dejar clarísimo que no estoy invalidando que alguien te diga, el Señor te dice, no lo estoy haciendo, pero sí quiero que nos pongamos tanto en el lugar de la persona que lo dice como el que lo recibe, como que bueno, o sea, ¿realmente lo estoy diciendo porque Dios me lo está diciendo? ¿O es porque estoy viendo que la persona tiene una condición, entonces quiero meterle a Dios como por ayudarle? Por darle un ejemplo, mi sobrino está en las drogas, mi hijo. Rafael, el Señor te dice que deje las drogas, y si no, te vas al infierno. Bueno, por decirles algo. Pues, ¿por qué no en vez de decirle el Señor te dice? Obviamente el Señor le está diciendo, hijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te está llevando a consumir? Bueno, pero no meterle como el tinte espiritual para creer que eso va a provocar un efecto en la persona. Y lo mismo cuando nos pasa, o sea, como que, Señor, me estás diciendo esto, como que listo, escucho, ¿tá? Pero todo lo llevo a la palabra y si lo que me están diciendo está de acuerdo con lo que la palabra dice, no contradice el mensaje de la Biblia, y tengo la tranquilidad de que si me están diciendo algo duro, pero la palabra de Dios me está respaldando, pues bueno, como dice en Pedro, la palabra profética más segura es esta. Entonces, cerrando un poquito este tema de obediencia, queríamos enfocarlo en estos dos, digamos, como grandes detonadores de obediencia. A veces Dios nos pide cosas que, como lo que les comentaba de lo de la medicina, y me tocó creerle a Dios y dije, bueno, Señor, pues me estás pidiendo esto, lo voy a hacer y pues ya, lo voy a hacer, Dios, confiando en que tú me vas a respaldar, y me respaldó. Como también tomé decisiones y las enmascaré en un velo de santidad y en un... Como también no quiero que dejemos por lado que Dios todos los días nos está diciendo, amén, oren por su familia, visiten, velen por los pobres, denles alimento, oren por el presidente, de paso vamos a orar por las elecciones. O sea, Dios todos los días nos dice cosas y no necesitamos que Él envíe a fuego del cielo para poder obedecerle. A veces sucede que ese tipo de cosas pasan y yo digo que somos tan tercos Dios tiene que llevarnos al límite extremo para que le obedezcamos, y ahí es cuando aparecen ese tipo de cosas.
Pues yo siempre he sido de los que le cree y, pues bueno, Señor, si tu palabra dice pedir perdón, pues bueno, pedimos perdón. Si tu palabra dice que tú amas la vida, pues yo amo la vida. Si tu palabra dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, pues bueno, no voy a esperar a que se acabe el matrimonio para pedirle perdón a mi esposa. Entonces como que si Dios les pide algo extraordinario, háganlo. Si Dios les pide algo ordinario, háganlo. Si van a tomar una decisión en obediencia a algo, háganlo, pero tengan lo suficiente discernimiento de que lo que lo están haciendo es porque Dios se los dijo. Porque si no, se van a equivocar, van a lastimar y van a ser lastimados. Y nos pasa. Hay muchos ejemplos, muchos testimonios, no los quiero traer aquí a la mesa, aquí al altar, porque pues, no vale la pena. Pero sucede mucho. Muchas decisiones que hemos tomado, que día a día nos enfrentamos y que queremos que Dios nos dijo algo, nos metemos en eso y después, no que tú me habías dicho, Señor, y por allá Dios diciendo, ¿cuándo te dije? Estoy contigo y te acompaño y te ayudo y te sostengo y te levanto, pero ¿cuándo te dije que hicieras eso? Muchos negocios, a veces, no, este es el negocio de mi vida, aquí va a ser, y se meten en esos negocios, digo se meten porque no soy estilo comerciante, soy más como asalariado, como que de otro estilo, como me da como susto emprender, pero mucha gente sé que emprende y mucha gente le va bien, pero mucha gente se mete en unas vacas ciegas, unas vacas locas que uno sin saber del tema dice, no, se lo van a tumbar. Y dicho y hecho, al mes, no, es que me robaron, me metí en esa cadena, me metí en eso otro, en esa pirámide y vea, y perdió. Son ejemplos cotidianos, pero hay ejemplos mucho más profundos. Abordar relaciones, tomar decisiones de vida, o sea, como que me voy de este país, me quedo en este país, me voy de esta ciudad, me voy de esta iglesia, me quedo en esta iglesia. Estamos sujetos a muchas decisiones todos los días. Entonces, tengamos los pantalones o la berraquera o los uruguayos lo dicen muy bien, el que lo entendió, lo entendió. Pero tengamos eso para tomar buenas decisiones y que cuando las tomemos estemos no quizás tranquilos, pero sí convencidos. Porque muchas decisiones no nos producen paz al instante. Pero cuando una decisión ha sido guiada por Dios y Dios te está diciendo haz esto, así tú tengas el susto más susto de todos, Dios te respalda.